todos los que nos escuchan, nuestras queridas hermanas ahí en Bogotá, los que están conectados electrónicamente. Queremos tener este tiempo usando un bosquejo que ya deben tener en sus manos. Se titula Una comunión de amor y ánimo, una comunión de amor y ánimo. Y como siempre hacemos con los bosquejos o los papeles que preparamos, pues la nota de pie de calce de este bosquejo lee como sigue: el facilitar un bosquejo tiene como propósito dar estructura a la comunión, pero más aún que esto, estimular a los participantes a entrar en las publicaciones del ministerio para comprar la verdad. Varias publicaciones se sugieren para este bosquejo en particular, para que ustedes entren en ella. Para mí en este tiempo algunas son lecturas que insisto en que nos metamos en ellas porque traen mucha luz, particularmente el proceso particular que hemos experimentado en estos años pasados. Las publicaciones sugeridas están al final del papel o del bosquejo. Número 1, la necesidad y la meta de Dios. Número 2, la ley del avivamiento. Número 3, la vida y la edificación como se presenta en el Cantar de Cantares. Número 4, el estudio vida de Primera de Tesalonicenses, el mensaje 13. Y número 5, cultivar la siguiente generación para la vida de iglesia, los capítulos 5 al 8. Aunque este bosquejo tiene una carga definida, siempre está de manera subyacente la carga y la preocupación por la próxima generación, Y las hermanas son críticas y cruciales para ello. Así que yo espero que algunas o algunos de los santos que escuchan esto se motiven a meterse en el ministerio para poder captar la carga. Vamos entonces al título que hemos puesto aquí. El encabezamiento. El título es Una comunión de amor y ánimo. El encabezamiento es: la economía de Dios es una administración familiar o doméstica. La economía de la deidad, es decir, del Dios triuno, es su Trinidad. Dios puede impartirse en nosotros porque Él es triuno. Por medio de la elección y predestinación del Padre, las acciones administrativas que corresponden al Padre en la Trinidad, la redención del Hijo y el sellar del Espíritu, Dios se imparte a sí mismo en nosotros para producir una expresión femenina agrandada del Hijo primogénito. Aleluya. En ese sentido, todos nosotros somos un femenino colectivo o corporativo, la iglesia. Seamos biológicamente hombre o mujer, todos somos un femenino colectivo agrandado para ser la esposa del Hijo primogénito, como su pareja y complemento por la eternidad, Sea que seamos más obedientes o menos obedientes, si usted está ahí, ha sido regenerado, tarde o temprano usted va a ser parte de esa realidad. Como su complemento por la eternidad. Los tres de la Trinidad Divina coexisten como uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten de manera coinherente, es decir, uno dentro del otro, como uno solo, para impartirse en nosotros y salvarnos en nuestro ser tripartito, como parte de una entidad corporativa llamada el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el lugar donde somos salvos y es el resultado de esta salvación también por medio de la impartición del Dios triuno, que tiene como lugar de domicilio y lugar de operación nuestro espíritu regenerado. Así que la gran pregunta es: ¿hemos ejercitado nuestro espíritu regenerado hoy? ¿Hemos tocado al Señor? ¿Hemos tenido amores con el Señor en nuestro espíritu, basados en su firme redención judicial?
donde este Cristo es nuestro sacrificio de holocausto, donde Él es nuestro sacrificio eterno por el pecado, donde Él es el sacrificio eterno por las transgresiones, por los pecados. Realmente este encabezamiento nos pone el fundamento de la comunión que vamos a tener hoy. Esta es la base en la verdad que nos permite considerar los puntos que vamos a ver en el bosquejo. El bosquejo, la estructura del bosquejo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos romanos. Y en la medida que consumamos el tiempo asignado, tranquila, vamos a cubrir esos 6 puntos. Si cubrimos 2 o 3 en el primero y el resto en el segundo tiempo de comunión, no es tan importante. Lo importante es que captemos la carga y veamos específicamente qué es lo que queremos, cuál es el contenido de estos puntos en particular. Gloria al Señor. Así que, recapitulando, la base de lo que estamos hablando no es otra cosa sino el Dios triuno impartiéndose por medio de las actividades administrativas o económicas que le corresponde a cada uno del Dios triuno para poder impartirse dentro de su pueblo, escogido, redimido y que está siendo santificado por medio de esa vida para producir una expresión corporativa que se llama el cuerpo de Cristo, que se llama la novia, que se llama el pueblo que vive en la realidad del reino de los cielos, y llevar eso que es el resultado de la impartición del Dios triuno sobre la base de la redención judicial que el Hijo llevó a cabo a su consumación. Y en la Biblia, el resultado consumado de ello se llama al final la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Así que la iglesia, el cuerpo, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, son los nombres que le damos a este proceso de impartición para llevar a cabo la meta eterna de Dios mientras está en proceso. Cuando eso se consume y en el orden en que eso llegue a su madurez y consumación, al final la Biblia le llama a eso la Nueva Jerusalén. La herencia común de todos los justos, la herencia común de todos los que han sido salvos, que han sido regenerados y que tienen la vida divina, inevitablemente es su resultado consumado que se llama en la Biblia la Nueva Jerusalén. Aleluya. Lo que estamos dilucidando con esta comunión, queridos santos, queridas hermanas, es cuán rápido puede el Señor obtener eso que Él está buscando con nosotros. Y eso tiene implicaciones dispensacionales. Si maduramos y le permitimos al Señor llevar a cabo eso en nosotros, en esta era que estamos viviendo, si maduramos y somos parte de las primicias que maduran en la experiencia de esta impartición, seremos parte de la Nueva Jerusalén durante el reino milenial, que es los vencedores, los cristianos que han madurado y que el Señor puede tomar como su novia, que según el lenguaje de Apocalipsis 19 se ha preparado a sí mismo para poder ser desposada por el Señor, y que ese pueblo de vencedores pueda ser la Nueva Jerusalén durante el reino milenial. Es decir, aquellos que han experimentado la regeneración de su espíritu, la transformación plena de su alma, que han permitido que el Señor haga su hogar en sus corazones al 100%, y que finalmente sus cuerpos en la venida del Señor, con los eventos que constituyen la venida del Señor, puedan experimentar la transfiguración de su cuerpo, ya sea por medio de la resurrección, si son creyentes que allá están descansando con el Señor, o si están vivos durante la parucía del Señor y son vencedores, la transfiguración de su cuerpo para tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Cristo resucitado,
pero como parte de una expresión corporativa. Aquí jugamos en equipo. La gran necesidad que tenemos es ver que el cuerpo de Cristo es una entidad corporativa. Si nuestra espiritualidad es simplemente nuestro concepto de ser espiritual es estrictamente individual, eso no es una verdadera espiritualidad. Nuestra espiritualidad es para la edificación del organismo corporativo, del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener esto bien claro, bien claro. Vamos al punto número Romano 1. Se titula Cuatro responsabilidades dispensacionales que tenemos como el recobro del Señor al final de la era de misterio, que es la era de la iglesia, para edificar el cuerpo, producir la novia e introducir el reino. ¿Cuáles son las tres necesidades que tiene el Señor dispensacionales? Bueno, edificar su cuerpo, producir la novia, que se ha preparado a sí misma, Apocalipsis 19, e introducir la manifestación del reino. Los creyentes que son vencedores viven, según Mateo capítulo 5, 6 y 7, en la realidad del reino de los cielos. ¿Qué es vivir en la realidad del reino de los cielos? Es permitir que el Señor internamente cada día venga, por medio de migrarse de nuestro espíritu regenerado para hacer su hogar en mi mente, en mi emoción y en mi voluntad, y depurar mi conciencia de cualquier otra luz falsa que no sea el alumbrar de la luz de la vida, que debe ser el criterio que gobierna y rige las acciones que emanan de mi conciencia. En la Biblia, la conciencia, la mente, la voluntad y la emoción juntos constituyen el corazón. El corazón no es otra cosa sino el alma en movimiento. El alma tomando decisiones, ejecutando sentimientos, voliciones, pensamientos, pero gobernada por el sentir del bien y del mal que surge de la conciencia. La conciencia es la parte rectora de nuestro espíritu humano. En nuestro espíritu humano el Señor ha venido a morar. Así que nuestra conciencia debe ser gobernada por la luz de la vida, por la luz del Señor, por el alumbrar interno del Señor en nuestra vida. Así que esa es la necesidad que tiene el Señor, edificar su cuerpo, producir la novia e introducir el reino. Y en relación a ello, el lenguaje que yo utilizo es tenemos cuatro responsabilidades para que nuestro novio obtenga esas tres cosas. Esas cuatro responsabilidades las vamos a ver aquí. Recientemente los hermanos liberaron hablar con respecto a cómo prepararnos para la venida del Señor. Bueno, aunque nosotros no estamos hablando aquí estrictamente de manera técnica, agotando todas las porciones proféticas que tienen que ver con la venida del Señor, es decir, con el cierre de esta era y el comienzo de la era del reino milenial, aunque no es eso, podríamos decir que nuestras cuatro responsabilidades dispensacionales son cuatro asuntos donde tenemos que prepararnos también. Así que las cuatro responsabilidades le podemos llamar o podemos decir que son cuatro asuntos en los cuales nos preparamos para la venida del Señor e inclusive para traer al Señor de vuelta, Así que vamos a ver entonces aquí las diferentes responsabilidades. Algunas secciones podemos ir un poquito más rapidito, otras nos detendremos en la palabra del Señor para poder ver la escritura, cómo nos habla la palabra del Señor en cuanto a estas estructuras, a esta estructura de responsabilidades que constituye la manera en que nos preparamos para traer a nuestro amado novio. La primera es proclamar o anunciar el evangelio del reino. ¿A quién le corresponde proclamar el evangelio del reino? Bueno, a los creyentes. Los ángeles no tienen eso como responsabilidad. Cuando el Señor se apareció a Pablo, Pablo tuvo que ir a la casa de aquel hermanito para que él le predicara el evangelio.
Así que la responsabilidad de proclamar el evangelio del reino es la responsabilidad de los creyentes. Y el evangelio del reino, aunque incluye el evangelio de la gracia, incluye el evangelio de la vida, es un evangelio de justicia porque es el evangelio donde nos arrepentimos, porque papá Adán y mamá Eva fueron parte de una rebelión en contra del trono de Dios. Y nosotros hoy estamos permitiendo que el Señor nos gane internamente para que todo aquello dentro de nuestra constitución interna que se revela contra el trono de Dios sea derribado, sea reconstruido, sea renovado, transformado por medio de la operación de la impartición de la vida divina. Yo me bauticé en algún punto de los finales del año 1971, cuando era un joven de 14 años, pero conciencia de que yo me estaba arrepintiendo, como dice el libro de Mateo, para la venida del reino de los cielos, porque en el aire hay una rebelión en contra de la autoridad de Dios y del Señor sobre su creación y sobre todo esto que existe. Esa conciencia vino años después. Vino la conciencia, wow, yo no solamente me estoy arrepintiendo porque soy pecador y necesito que el Señor me lave de mis pecados, y eso es valioso. Yo pude ver que yo me estoy arrepintiendo porque mi papá y mi mamá fueron parte de una rebelión, y esa rebelión se transmutó dentro de mí por medio de la inyección del elemento serpentino de Satanás, causando que nosotros en Adán viniéramos a ser una raza caída y rebelde. Así que el Señor nos tiene que alumbrar. ¿Qué tal si alguno de ustedes diga, wow, Señor, yo me arrepentía por mis pecados, pero ahora me doy cuenta que yo venía parte de una familia rebelde en contra del trono de Dios? Así que eso puede enriquecer mi vida de confesión con el Señor. Señor, gana esta parte de mi emoción que se revela contra tu trato. Señor, gana estos pensamientos que se oponen a ti, Señor. Y entonces desarrollamos una confesión rica que cava, y le damos el permiso al Señor para que cabe profundamente en nuestros sentimientos y emociones y en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque queremos alinearnos con la voluntad de los cielos. ¿Quiénes son los discípulos del reino de los cielos? Los que están alineados con los cielos, con el trono del Señor en los cielos, y que inclusive quieren que los cielos, no meramente la voluntad del cielo se haga en la tierra, sino que los cielos vengan a la tierra. Que el Señor establezca en plenitud su reino en la tierra, refiriéndonos a las naciones externas, a los países, a la situación. Pero para que el Señor haga eso, Él necesita una novia que tome la delantera para que su reino sea establecido en el corazón. Así que nuestro corazón debe ser el primer lugar donde el reino de los cielos obtiene espacio, sigue ganando terreno, por medio de que el Señor nos pueda reconstruir en las situaciones rebeldes, dañadas o deformadas como resultado de la caída de nuestra mente, voluntad y emoción. Ahí dice, si no tenemos Mateo 24:14, Mateo 24:14 en versículo que habla de que el evangelio del reino tiene que ser proclamado en toda la tierra para que venga el fin. No tendremos Mateo 24:15, que se refiere al comienzo de los últimos 3 años y medio de la semana número 70, es decir, los últimos 3 años y medio de esta era, la semana 70, la semana que se le dio proféticamente a Daniel con respecto a la nación de Israel. Bueno, los últimos 3 años y medio de esas 70 semanas proféticas, que son semanas de 7 años, los últimos 3 años y medio se le llama la gran tribulación, la gran tribulación. Y el comienzo de ese periodo que marca el fin de esta era se dará cuando el anticristo, el octavo César, no tenemos tiempo para elaborar en eso, profane el tercer templo en Jerusalén, instale allí una imagen de sí mismo para que sea adorada. Ese anticristo es el hombre de iniquidad. Hoy día estamos experimentando el aumento del misterio de la iniquidad. Iniquidad no se refiere meramente a pecados, injusticias o maldad. Iniquidad se refiere a la ausencia de ley. Estamos viendo cómo la sociedad, los gobiernos se mueven inexorablemente, la juventud, la sociedad, a una postura de rebelarse y de eliminar
todo lo que sea ley, todo lo que sea ley con respecto a los principios, por ejemplo, como Dios ha creado la creación, las cosas que existen, tienen leyes y principios establecidos por el Señor. Es decir, y todo, hay una corriente en aumento de iniquidad, de eliminar todo eso. Y lo estamos viendo hoy día con cosas inclusive que parecen absurdas, pero que son el cumplimiento de lo que ya la Biblia nos decía. Por eso debemos darle gracias al Señor, pues tenemos la palabra profética segura que nos alumbra mientras esto se oscurece más, hasta que el Señor crezca en nosotros y nos madure. Así que Mateo 24:15 se refiere a la abominación desoladora, que es cuando la imagen del anticristo sea puesta en el tercer templo para ser adorada al comienzo de ese periodo de 3 años y medio. Inmediatamente, desde el punto de vista del estudio de los acontecimientos finales, pues sabemos que todavía no hay un tercer templo. Todavía no hay un tercer templo. Así que para que esa profecía se complete, se tiene que cumplir, Mateo 24:14, la proclamación del evangelio del reino. ¿Y a quién le corresponde eso? A nosotros como creyentes en el recobro del Señor. Y también se tiene que cumplir el que se edifique el tercer templo en Jerusalén, que todavía no ha sido edificado, para que la imagen del anticristo pueda profanar ese tercer templo. Así que aquí vemos que nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio del reino de los cielos y la edificación del tercer templo son precondiciones que anuncian el fin de la era, anuncian el fin de la era. Y en eso pues tenemos que ser juiciosos con respecto al entendimiento de la verdad. Todavía no hay un tercer templo, pero hasta 1967, es decir, históricamente los otros días, Israel no controlaba la ciudad de Jerusalén. Y hasta 1948, históricamente hablando, los otros días, todavía la nación de Israel no había sido reconstituida conforme a lo que la Biblia profetizaba. Pero esos eventos sí se cumplieron. ¡Aleluya! Israel existe como nación, de hecho una nación pujante, tecnológicamente súper avanzada en el Medio Oriente, y en 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel vino a control de la ciudad de Jerusalén, sobre todo la parte antigua donde está la explanada donde se tiene que construir el templo. Así que si el primer evento se cumplió, el segundo evento se cumplió, usted puede estar seguro que el tercer evento se va a cumplir. Pero en cuanto a nosotros, nuestra primera responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, es proclamar el evangelio del reino, que está en el versículo 14. Y entonces vendrá el fin. Ustedes y yo trabajemos para proclamar el evangelio del reino. Y la rueda del mover de Dios avanzará. B. Nosotros tenemos la responsabilidad, o nos tenemos que preparar educando a los santos y a los buscadores con el ministerio del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Tenemos la verdad, somos ricos, somos José encima de los graneros, somos billonarios en cuanto a la verdad completamente recobrada. Para poder crecer en las 4 etapas de ganar la palabra de Dios, la persona en la palabra de Dios, el libro. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, nos indica que nosotros tenemos la palabra y que tenemos que recibir el aliento de la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos todas esas cosas? Bueno, porque tenemos el ministerio del Nuevo Testamento que nos ha abierto la verdad, nuestro mayor capital. Lo que caracteriza, una de las características fundamentales de las iglesias en el recobro del Señor es que tenemos el ministerio del Nuevo Testamento. Pero el ministerio del Nuevo Testamento no tiene, en relación al manejo de la palabra de Dios, tiene unas características particulares que desarrollamos en este punto. ¿Por qué? Porque nuestra visión de la verdad, nuestra visión de la escatología, nuestra visión del entendimiento de los acontecimientos finales son una función de necesitar la vida divina para nosotros madurar. Nosotros no estamos meramente aquí para obtener mero conocimiento objetivo de la verdad. Aunque es necesario, no es meramente para eso. Y en esta secuencia de estos 4 puntos, yo quiero hacer esto
yo quiero que quede lo suficientemente sencillo para poder trabajar estos puntos de manera que derivemos algo que nos ayude específicamente en este punto. Yo les di de cita Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 en el punto B dice: el que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pleno conocimiento de la verdad. Así que tenemos el ministerio del Nuevo Testamento que nos ha abierto la palabra del Señor. Tenemos la cumbre de la revelación divina. Pero todo eso es ¿para qué, hermanos? Para poder experimentar la vida, para poder ser santificados internamente por la impartición divina de la cual hablábamos en el encabezamiento de este papel. Si la verdad no produce o va en la dirección de eso, tenemos problemas serios porque no maduraremos en el Señor. Así que en términos de la riqueza que tenemos, ¿cuál es nuestra responsabilidad con respecto a la palabra del Señor? Respecto a la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad, señora, hermanos queridos, primero, número uno, es leer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener un hábito regular y consistente de leer la palabra del Señor. Y ahí yo utilizo el ejemplo de la despensa. Usted como dueño de casa, ama de casa, usted va al supermercado, usted va al mercado y usted compra regularmente los víveres y los pone en una despensa, los pone en una despensa. De igual manera, cuando leemos regularmente la palabra del Señor, vamos llenando nuestra despensa, es decir, nuestra mente, del conocimiento objetivo de la verdad. Esa es una responsabilidad intransferible. Debemos tener una manera de leer regularmente la verdad. Por ejemplo, en la localidad donde yo estoy, pues, como parte de lo que se suple a los santos en la semana, hay un calendario perpetuo de lectura de la verdad que todos seguimos. Por ejemplo, ahora estamos disfrutando el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Todos los santos leemos juntos como parte de nuestros tiempos mañaneros con el Señor, ese Primera de Tesalonicenses. Estamos el viernes, hasta ayer leímos el capítulo 4. Y la iglesia se mantiene en una lectura perpetua de la verdad, de la palabra de Dios, aparte de las lecturas particulares que usted tenga de la verdad. Pero la importancia es mantenernos bajo ese lavacro constante, bajo ese adquirir constante de los víveres en cuanto a la verdad objetiva que consta en la palabra de Dios. El punto número 2 con respecto a usar las riquezas del Nuevo Testamento, estudiar la palabra, el libro, usando el ministerio del Nuevo Testamento. Tenemos que usar el ministerio del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 lo que dice es que tenemos que comprar la verdad y no venderla. Tenemos que comprar los mejores víveres para la defensa mental de nuestro conocimiento objetivo de la verdad. Y ahí nos dan también Apocalipsis 3, 17 al 18. Y Apocalipsis 3 se refiere a la Odisea. Mire, hay una línea fina de Filadelfia a la Odisea ni nos damos cuenta. Y en Apocalipsis 3, 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un miserable, ciego y desnudo. Esa es la condición de una persona que solamente gana conocimiento objetivo de la verdad y no compra la verdad para poder comer, digerir y asimilar la palabra del Señor. Versículo 3, 18 de Apocalipsis dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, que te vestiduras blancas y para cubrir tu desnudez y colirio para ungir tus ojos. Piensa usted de que aquí está el pensamiento de que parte del fracaso que nos lleva a la condición de la Odisea es que no compramos diariamente los elementos de la verdad que nos permite tener las experiencias espirituales que se describen en el versículo 16. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Por un lado,
tenemos que leer y estudiar la palabra con el ministerio del Nuevo Testamento. Por otro lado, eso es para el punto 3. Mire lo que dice el punto 3. Tenemos que comer, digerir y asimilar la palabra, la persona. Es decir, la palabra, el libro, la Biblia fue dada por el aliento de Dios. Esto fue dado por el aliento de Dios. Por lo tanto, usted tiene que extraer de la palabra, el libro, la palabra, la persona, porque la Biblia, las letras de la Biblia fueron dadas por el aliento de Dios. La clave, una vez que llenamos la despensa por medio de leer y estudiar la palabra de Dios, el libro sistemáticamente, llenamos la mente con la verdad objetiva, tenemos entonces que bajarla de igual manera que usted agarra los víveres de las despensas y los cocina, desayuno, almuerzo, comida. Tenemos todos que comer, digerir y asimilar la palabra del Señor usando la Biblia, la palabra del libro, para que el conocimiento objetivo se convierta en una palabra instantánea con nuestro nombre y apellido que nos imparte al Dios triuno en nuestros tiempos con el Señor. Ahí está 2 de Timoteo 3:16, que es el versículo clave. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Una vez, yo creo que fue a uno de los grupos de allá, yo le dije que la palabra en griego es theoneustos. Usted tiene que aspirar el elemento divino que está dado, que emitió la palabra para producir la operación de la salvación orgánica dentro de nosotros. Y también se nos da ahí el Salmo 119, verso 15, donde dice la palabra, yo reflexionaré tus preceptos. Y esa palabra en el hebreo es una palabra con un significado riquísimo. Yo quiero leer la nota de el Salmo 119, verso 15, porque es una de las notas más ricas para poder abrir este punto de que no bastan solamente con leer y tener el conocimiento objetivo de la verdad, sino tenemos que comernos diariamente la palabra para digerirla y asimilarla con nuestro estómago espiritual, que es nuestro espíritu regenerado, para recibir el hablar instantáneo del Señor, el lavacro del Señor, que nos salva posicionalmente de manera orgánica. El Salmo 119, verso 15, el versículo dice, reflexionaré sobre tus preceptos y consideraré tus caminos. La palabra en hebreo es siyak. Y la nota dice, rica en significado, esta palabra hay que leerla, rica en significado, la palabra hebrea que aquí se traduce reflexionaré, traducida meditaré en otras versiones, implica adorar, conversar con uno mismo. ¿Cuántos de ustedes en sus tiempos con el Señor conversan con usted mismo? A veces yo hago eso, estoy orando, reflexionando, confesándome con el Señor y la hermana María entra y dice, ¿qué tú estás haciendo? Estoy hablando conmigo mismo. Bueno, ahí está. Cuando estamos comiéndonos la palabra. Es como cuando usted prepara algo que le queda bien rico de los víveres que tiene en la despensa y prepara un platillo muy rico y usted se empieza a hablar. La verdad que este plato me quedó riquísimo. Aleluya. Es decir, el proceso de comerse la palabra del Señor produce en que nos hablemos a nosotros mismos en voz alta. Reflexionar sobre la palabra es saborearla y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Aleluya. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra de Dios es disfrutar de ella como su aliento. Le dice 2 de Timoteo 3:16. La palabra fue dada por el aliento, es respirar el aliento del neuma divino. Y así ser infundidos de Dios, inhalar a Dios y recibir nutrimiento espiritual. Si sus tiempos con el Señor no llegan a esta etapa, significa que usted no se está comiendo la palabra del Señor. Y es casi como preparar un buen platillo, comerlo, meditar sobre él, alabar al Señor, llorar,
De momento, ese rema, ese hablar instantáneo nos alumbra con respecto a cosas que tenemos que confesar, las confesamos con lágrimas. De momento, el Señor nos lleva espontáneamente a alabarle por su compasión y misericordia. Estamos teniendo tales tiempos con el Señor por la mañana, al mediodía, por la tarde. A eso es a lo que se refiere este tercer punto. ¿Y qué usamos para eso? Pues ya lo ven, el ministerio del Nuevo Testamento. Mire qué rica esa nota para redirigir este ejercicio con respecto a la palabra del Señor. Así que una vez que estamos nutridos, hemos sido refrescados, nos hemos comido primero la comida. Hemos recibido el vino, hemos recibido el aceite, hemos ingerido al Señor. Hay una reconstitución espiritual. Entonces estamos calificados para el cuarto punto. Pastorear, y esta palabra es crítica, pastorear al profetizar, predicar, hablar Dios para alimentar los corderos. Queridos santos, y ese punto viene ya mismito en la C. Nuestra función medular en la vida de la iglesia, santos queridos, es pastorear, alimentar. Y yo sé que ustedes que son madres me entienden perfectamente. Las que son abuelas, las que son tías, las que son madres. Nuestra función primordial es alimentar a los santos. Pero para usted poder alimentar, usted tiene que tener comida. Y la comida no es un mero conocimiento objetivo mental de la verdad. Usted tiene que tener regularmente hasta que usted sale su último aliento, tiempos regulares con el Señor para comerse la palabra del Señor. Por eso, en Recobro del Señor enfatizamos mucho el asunto de orar con la palabra del Señor, o de orar, leer la palabra del Señor, o de orar, cantar. Es decir, queremos usar nuestro espíritu regenerado como órgano espiritual para digerir y asimilar a Dios mismo en su palabra por medio de su aliento. Y el resultado se da, como dice ahí en Hechos 20, 27 al 28. Saben, Hechos 20, 27 al 28 es el tiempo cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el puerto de Mileto, que era el puerto que correspondía a la zona metropolitana de la ciudad de Éfeso hace 2000 años. Y Pablo se reúne con ellos. Cuando usted ve la ternura, la emoción, Pablo era una persona emocional en el buen sentido de la palabra. Pablo no era un bloque frío de hielo. Y él se reúne con ellos y le da una comunión con lágrimas a aquellos hermanos que tomaban responsabilidad allí en Éfeso, y le dice: porque yo no rehuí declararles todo el consejo de Dios. Eso corresponde al punto 1 y al punto 2. No les negué la verdad. Yo les di la verdad. ¿Pero para qué es ello? Para que, verso 28, ustedes tomen cuidado de ustedes y del rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios. Esa palabra pastorear en Hechos 20, 28 es alimentar. Poimen es alimentar al rebaño de Dios, el cual él ganó por su propia sangre. De hecho, ese versículo nos indica claramente que Jesucristo es Dios, porque dice que Dios ganó su rebaño al derramar su propia sangre. El que derramó la sangre es Cristo, por lo tanto Jesús es Dios. Aleluya. Pero el punto, ¿cuál es la función? ¿Cuál es nuestra función, queridas hermanas? Alimentar. Y usted no puede alimentar si usted no tiene comida, si usted no ha comido, digerido y asimilado la palabra de Dios, el libro, para tocar la esencia con la cual la palabra fue liberada, el espíritu, para usted ser nutrido, restaurado, renovado personalmente. Pablo fue uno que hizo eso y le dejó a ellos un modelo de vida cristiana. Cuando usted toca creyentes que han comido al Señor, están llenos de aceite, están llenos de vino, su palabra está sazonada con la gracia del Señor, eso nos alimenta. Queridos hermanos y hermanas, debemos aspirar a utilizar el ministerio del Nuevo Testamento para ser tales tipos de personas. Recuerde, pastorear es alimentar. Si no hay alimento, si lo que hay es otra cosa, no cumplimos la función por la cual Pablo le dio este recordatorio apasionado con lágrimas
a los hermanos en Éfeso en el último momento en que él los vería en su vida. Él les dice, yo no los voy a volver a ver a ustedes en el resto de mis días. Así que esto tiene que conmover nuestro corazón con respecto al punto 2. Tercer punto entonces que se deriva de este, la letra C, tenemos que servir como esclavos por medio de un tierno pastoreo a alimentar, aleluya, a los santos en la casa de terapia. Ese punto yo lo he hablado anteriormente, pero no lo quiero soltar, le quiero dar y le quiero dar y le quiero dar hasta que lo veamos. Mateo 24, 44 y 45. Ese versículo nos habla en este capítulo, que es un capítulo referente a la venida del Señor. En ese capítulo el Señor le da dos advertencias a los discípulos. Número 1, mirad que no seáis engañados. Y número 2, le dice, tienen que velar. Y se vela por medio de la oración incesante que viene después. Pero en Mateo 24, 45 es un versículo bien interesante. Porque dice, en torno de la venida del Señor, de los acontecimientos finales, dice, se nos manda que tenemos que ser fieles y prudentes. Fieles y prudentes. Fieles en cuanto a Dios, prudentes en cuanto a los santos y nuestra responsabilidad. Entonces el Señor hace una pregunta cuando está hablando con los discípulos en el contexto de anunciarle la venida del Señor. Este es un capítulo y el 25 relativo al final de la era. El Señor le está diciendo, ese templo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al segundo templo, el hermoso templo de Jerusalén, que existía en el tiempo del ministerio del Señor. Él dice, eso va a caer, pero en cuanto a ustedes tienen que ser fieles y prudentes. Y una de las maneras es el verso 45. ¿Quién es pues el esclavo? Fiel y prudente. Hermano, un discípulo del reino de los cielos, querida hermana, es un esclavo. Es un esclavo. Uno que está aquí para los intereses del Señor en cuanto a cerrar esta era, por ejemplo. Y una de las responsabilidades o una de las maneras en que cumplimos con prepararnos para su parucía es ser un esclavo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa. ¿Para qué? Para que le dé estudios, grandes estudios bíblicos y le llene la cabeza de conocimiento objetivo. Bueno, hay que tener cuidado con eso que acabo de decir. Ya vimos en estos 4 pasos que es necesaria tener la despensa llena del mejor conocimiento objetivo de la verdad. Y eso nos viene, gracias a Dios, que tenemos el ministerio del Nuevo Testamento. Pero vimos que dar alimento no es eso solamente. Si nos quedamos con mero conocimiento objetivo y no comemos la palabra, vamos directo a la odisea. Nos vamos a degradar y el Señor nos va a tener que decir, mira, tienes que comprar. ¿Se recuerdan de Mateo 25? Las vírgenes prudentes lo fueron porque compraron aceite para llenar su vasija, que es el alma. Así que el suministro inicial de gracia, al creer en el Señor Jesucristo y ser lleno nuestro espíritu con el aceite del Espíritu Santo, ese viene por la casa. El Señor lo pone ahí al impartirse en nosotros. Pero posteriormente, para que nuestra alma sea llena del Señor, tenemos que comprar aceite. Por eso es que a la odisea se le dice, tienes que comprar vestidura, tienes que comprar colirio, tienes que comprar oro, porque no lo compraste. Es decir, no pasamos del paso 2, que es entender la verdad, al paso 3, que es comer, digerir y asimilar, para tener alimento, para el paso 4, poder cumplir esto, que dice aquí en el versículo 45. Y fíjense cuál es la responsabilidad de los esclavos. ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor? Dando alimento a su debido tiempo, alimentando a los corderos, alimentando a las ovejas. ¿Por qué? Porque tengo comida, he digerido, estoy experimentando su salvación, lo que produce en mí el elemento divino que me está renovando, transformando y madurando, es el Cristo que he comprado, el aceite que está saturando mis partes internas y que se convierte en el Dios edificado, que puede ser una fuente permanente de gracia y suministro a las personas que me rodean, al que no tiene al Señor como el Evangelio, al hermano nuevo que necesita ser nutrido como la nutrición con el ministerio del Nuevo Testamento. Es la reunión de la iglesia trayendo un hablar, profetizando con el hablar que está lleno del alimento, de la luz, de la vida, del suministro del Señor. Por eso 2 personas se pueden parar a hablar en la reunión de los dones, en la reunión del hablar en la iglesia, y uno trae una palabra bien tremenda con un conocimiento objetivo y los amenes son, amén, gloria a Dios, gloria, amén, sí.
Y se para tal vez una hermanita que no trajo una palabra tan elevada en cuanto a conocimiento, pero está llena de alimento, está llena de aceite, está llena de vino. Y cuando termina de compartir esa ley, la congregación hace ¡amén! ¿Por qué? Porque recibieron el suministro de la vida conforme al tamaño del don y de la gracia que esa hermanita, que tal vez es una de un solo talento, ejerció al comprar vino, aceite, al consumir al Señor diariamente. Así que, ¿cuál es nuestra función como esclavos? Alimentar a los creyentes, ¿ok? Alimentar a los creyentes. Y el punto clave aquí es que en el griego, ese es el gran significado de este versículo, es que en el griego, aleluya, la palabra casa no es la palabra típica oikos. Oikos en griego se refiere a casa. Ahí la palabra que usa el Señor a propósito es terapeia. Terapeia es terapia. ¿Para que usted va al médico? Para que le den terapia. Terapeia es, según el original de la palabra griega, el impartirnos sanidad. Sanidad. Así que el Señor define la iglesia adecuada como una casa de juicio, es una casa de regaño, es una casa de dar mera conocimiento objetivo. No. La iglesia del Señor es una casa de esclavos y es un hospital donde recibimos ¿qué? Terapia por medio del Cristo que otros santos han disfrutado y han experimentado y que nos los imparten. Y usted siente que usted está recibiendo sanidad interna, suministro de vida, y usted dice, esta es la iglesia. En la iglesia yo puedo ser suministrado con la terapia divina por medio del funcionamiento de todos los santos que están comiendo, digiriendo y asimilando la palabra del Señor. Yo espero que esta palabra nos alumbre a todos. Esta es una palabra que tenemos que repetirla constantemente. Señor, llévame a ser uno que diariamente recibo yo primero la terapia para poder tener la postura de poder darle terapia a otro por medio de ganarte, en mi experiencia personal, en el principio del Salmo 119, verso 15. Que sea uno de los que hablo mucho solo, en mis tiempos de confesión, en mis tiempos privados con el Señor, permitiendo que el lavacro de su palabra me santifique disposicionalmente, me nutra para tener algo con qué nutrir a mis hermanos. Gloria al Señor. Punto D es, otra de nuestras maneras en que nos preparamos es por medio de llevar el ministerio de oración en el altar de oro, como se ilustra en la historia de la viuda en Lucas 18. Lucas 18. Y este punto, recientemente el hermano Ron, completando el entrenamiento reciente, amarró este punto de la viuda. Los que me han estado escuchando a mí, yo lo llevo masticando hace como 7, 8 años para propósitos de mi higiene y mi salud personal espiritual, y lo he compartido en diferentes lugares. Yo creo que en la conferencia presencial en Bogotá hace como 4 años, aquella vez que se compartió en 2 pisos, trajimos el principio de Lucas 18. El hermano Ron enriqueció un poquito este punto de la viuda en Lucas 18, amarrando este asunto con la verdad de que estamos en la escuela de el Dios que se esconde, el Dios que se esconde, que nos lleva obviamente al Antiguo Testamento y a la salvación que sufre, que experimenta el pueblo de Israel por medio de la famosa historia de Esther. Yo sé que algunos han leído la famosa historia de Esther en el libro de Esther. Pero quiero repasar un poquito Lucas 18 en este punto y traer un tanto el amarre que el hermano hizo con respecto a la función de la viuda en Lucas 18 y el Dios que se esconde. Y el versículo 1 de Lucas 18 dice, y le dio una parábola para que ellos, por causa de la necesidad de orar y no desmayar. Hermanos, estamos entrando a los tiempos de la escuela de la oración de la viuda al Dios que aparentemente se esconde, pero que necesita un pueblo
pueblo de los discípulos del reino, el pueblo de los que quieren vencer y correinar con Cristo en la próxima era, que ore y no desmaye. Los tiempos que estamos experimentando y vamos a experimentar están diseñados para que nosotros no cumplamos estas 4 cosas que acabamos de hablar, que giran alrededor del ejercicio de nuestro espíritu regenerado. Todo el entorno está diseñado para distraernos de nuestro espíritu regenerado, donde estas cosas se pueden llevar a cabo en nuestra experiencia personal. Así que Lucas 18:1 dice, y le dio la parábola de que tienen que orar y no desanimar. Y dice que había un juez en cierta ciudad que no temía al hombre y que no temía a Dios ni consideraba al hombre. Y había una viuda en la ciudad. Esa viuda se supone que somos nosotros. Y ella venía a él constantemente diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Obviamente ahí el adversario es Satanás, y Satanás ahora mismito ya fue declarado culpable por el Señor en la cruz del Calvario. Es un criminal que está prófugo, suelto todavía. Y alguien tiene que cumplir la función de agarrarlo y mandarlo para su lugar. La venida del Señor y los eventos de la venida del Señor describen en gran medida el proceso de agarrar a este tipo que ya fue declarado culpable y que está suelto, escapado con sus seguidores, y ejecutar la sentencia que ya fue dictaminada sobre él en la cruz del Calvario. Y la oración incesante de la viuda al Dios que entre comillas se esconde es parte de lo que Dios necesita para cumplir este asunto. Y dice en el versículo 4, mira, aunque yo no considero al hombre ni temo a Dios, pero para que esta mujer no me incomode más, para que esta mujer no me agobie más, y no me cause más problema, yo voy a hacerle justicia, porque si no va a seguir viniendo y me va a gastar, me va a consumir. Esa palabra ahí hemos compartido anteriormente, que es la palabra upopiazo. Upopiazo es el puñito que se le da directamente a un oponente en un pugilato, en una pelea. La viuda, los que son parte de la viuda, no es tanto porque su puño tumba de un cantazo en un segundo al oponente. Muchas veces nuestro trasfondo carismático, pentecostal, nuestro trasfondo de nuestra concepción de Dios como una especie de estrella de la lucha libre, ¿verdad? Que hace algo inmediatamente, nos traiciona. Vemos aquí que la viuda no es asunto de le doy un puño y se cayó, sino que es reiteradamente, se va diariamente. Diariamente tenemos que darle nuestro puñito a este juez, reclamándole, hazme justicia de este adversario. ¿Qué significa en palabra final? Está suelto y necesitamos ya sacarlo de circulación de este planeta, Señor. Tiene que ir ya a su lugar y finalmente después de la próxima era su lugar, gloria a Dios, el lago de fuego. Pero vemos aquí que el Señor necesita una viuda que aprenda a darse cuenta que la oración no es, ok, oré, Señor, y mañana tiene que suceder eso. No, es la viuda que está en la escuela de orar al Dios que aparentemente se esconde, Y el capítulo 18 termina diciendo, no hará el Señor justicia a los que interceden día y noche. Claro que Él la hará, pero cuando el Señor venga, hallará en la tierra a mujeres como esta viuda, hallará a creyentes que han entrado a la escuela de aprender a orar al Dios que aparentemente se esconde. ¿Y por qué aparentemente se esconde? Hermanos, porque lo que el Señor tiene que cocinar, lo que el Señor tiene que armar para poder cerrar la era, requiere tiempo. Requiere que haya un pueblo que se dé aquí a comprar aceite por medio de la oración para que el Señor pueda madurar a un remanente, a unos vencedores.
Y los vencedores son los que entran a la escuela de la oración de la viuda y que aprenden a orar al Dios que aparentemente se esconde sin ponerle al Señor, Señor, si no me contestas esto la semana que viene para las 2 de la tarde, me voy para el mundo y no oro más. No, ese no es el concepto. El concepto es una gente que prevalece en la oración. Por eso es que este capítulo 18 comienza, el título cuando el Señor libera la parábola es la necesidad de aprender a orar y no desmayar. Queridas hermanas, yo les quiero dar esto como una palabra, una advertencia. Tenemos que aprender, tenemos que entender que la batalla espiritual para que el Señor inicie, lleve a cabo en la rueda dentro de la rueda, los eventos del final de la era, requiere, necesita un pueblo, que aquí se le llama la viuda, que aprende a orar y no desmayar, aunque parezca que Dios se ha escondido. Dios no se ha escondido. Lo que pasa es que para el Señor ganar un pueblo que madure, el Señor necesita que ese pueblo aprenda a orar en este principio y no desmayar. ¿Quién es el único que es consistente hasta el final en cuanto al Dios conocido? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está en nuestro espíritu. ¿Saben? El Señor también pasó por la escuela del Dios no conocido en el Getsemaní, del Dios que se esconde, entre comillas. ¿Saben dónde? En el Getsemaní. Si leemos detalladamente los evangelios, veremos que el Señor tenía una relación constante con su Padre de oración, se apartaba, tenía comunión con el Padre le hablaba, él hablaba al Padre, todas sus decisiones como el Hijo del Hombre eran en comunión con el Padre. Pero cuando vamos a Getsemaní, el momento previo al comienzo de las operaciones de él para llevar a cabo su redención, que se expresan claramente en la cruz del Calvario, el Señor se llevó a los muchachos, a Pedro, Juan y Jacobo, más cerca de ellos en Getsemaní y oró al Padre. ¿Se recuerdan de eso? Y él le dice al Padre, Padre mío, pasa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Técnicamente hablando, hermana, ¿hubo respuesta a esa oración? No la hubo. No hubo respuesta. Claro, el Señor sabía y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Así que nuestro mismo Salvador y Señor en Getsemaní experimentó al Dios que se esconde. El Padre se escondió. No hubo respuesta a esa petición. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios eterna, el segundo del Dios triuno tenía que, como la corporificación de toda la deidad, tenía que ir a la cruz del Calvario para obtener una redención eternamente efectiva a favor de todos nosotros. Así que aprender a orar y no desmayar al Dios, entre comillas, que se esconde, esa experiencia está compuesta en nuestro espíritu regenerado porque nuestro Señor y Salvador también pasó por allí. ¿De dónde viene la capacidad de orar y no desmayar? Bueno, el único que es así es nuestro Señor. De hecho, los muchachos se duermen, ¿recuerdan? Los discípulos se durmieron, el Señor vuelve de nuevo, están roncando los discípulos. La atmósfera espiritual, el entorno era tan terrible, sus cuerpos colapsaron, se durmieron. Ellos no tenían esa capacidad. Pero el Señor, cuando ya viene el momento de que comienza el proceso de ser capturado, etcétera, etcétera, el Señor le da una palabra a ellos, que es la misma palabra que necesitamos en la experiencia de este punto de la oración. Y Él le dice, el espíritu siempre está dispuesto. La carne es débil, pero ¿dónde está la disposición para orar sin cesar? Para orar y no desmayar en nuestro espíritu regenerado, porque ahí está el Cristo que pasó por ese tipo de experiencia. Me detengo aquí con respecto a estos 4 puntos. Vamos a ir al punto 2. Yo espero que aquí el Señor haya podido alumbrarnos con respecto a estos 4 asuntos que por un lado son responsabilidades, por otro lado son las maneras, algunas de las maneras, a mí me parece que estas son bien determinantes en que nos preparamos para la parucía o para la venida del Señor. Ok, punto 2. Vamos a ver ahora el arreglo con el cual estamos
tratando aquí. Dice el punto 2 romano. La intención del enemigo para intentar destruir la próxima generación, como es visto en las escrituras. Ahora vamos a hablar aquí del arte de la guerra, el arte de la estrategia. En griego, estrategia es el arte de dirigir a un ejército en la guerra. Y de hecho, de ahí es que sale la palabra estrategia, ¿verdad? Dice aquí que el enemigo tiene una intención, destruir la próxima generación. Lo que le viene a Satanás y a sus seguidores, no hay nadie, él no lo puede evitar. Él no lo puede evitar, pero lo puede retrasar. Nosotros podemos retrasar la parucía del Señor si no nos damos a permitir que el Señor haga su hogar en nuestro corazón y que el Rey trate dentro de nosotros y nos reconstituya y nos renueve por medio de su salvación orgánica, sin lugar a dudas. Así que, ¿cuál es la intención constitucional? ¿Cuál es la intención de Satanás para tratar de retrasar lo que como quiera es su sentencia dictaminada en la cruz del Calvario? Pues destruir la próxima generación, causar una brecha generacional con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros nietos, con respecto a la vida de iglesia. La historia de los que aman a Dios y que buscan hacer su voluntad está resumida en Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Ustedes saben que del capítulo 12 en adelante tenemos varias fotos particulares de eventos cruciales con respecto al periodo de la gran tribulación. Y ahí se nos dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que este dragón, Satanás, cuando es echado, cuando se da el evento de ser echado de la atmósfera baja a la tierra, dice que la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles caídos en los cielos, los siguen y fueron echados a la tierra. Y el dragón se puso frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para tan pronto como diese a luz ese hijo varón, devorar a su hijo, devorar a su hijo. Esta es una palabra que nos muestra cuál es el intento de Satanás a través de todas las épocas con los justos, con las personas que buscan cumplir la voluntad y el deseo del Señor. Y se expresa por medio de esto, por medio de destruir la próxima generación, por medio de devorar al hijo varón que esta mujer que da a luz va a dar a luz, va a dar a luz. Usted busca la historia y vamos a ver dos ejemplos clásicos. Es la historia de tratar de destruir el instrumento dispensacional que cierra la era. Amadas hermanas, y ustedes que han sido, las que son madres, las que son amadas hermanas, la estrategia de Satanás, según nos muestra capítulo 12 de Apocalipsis, es que esa mujer que representa al pueblo del Señor, que está encinta, recuerden, porque tiene amores con su amado. Esa mujer no tiene meramente conocimiento objetivo de la verdad. Esa mujer come, digiere y asimila a su amado por medio de la palabra. Esa mujer, por lo tanto, está encinta ¿con qué? Está encinta con la simiente del hijo varón, que es el instrumento dispensacional que según Apocalipsis 12, Dios utilizará para comenzar el principio del fin de Satanás. Porque Apocalipsis 12, y esto lo traemos a manera de recordatorio, nos muestra que tan pronto la mujer da luz al hijo varón, es arrebatado. ¡Aleluya! Satanás no lo puede devorar. Es arrebatado al trono de Dios, a los cielos, e inmediatamente el hijo varón le da una orden a Miguel para que Miguel y sus ángeles limpien la atmósfera baja que rodea la tierra de los principados y las potestades y los eche a la tierra. Ese evento es concurrente, es cerca de, es alrededor y se produce durante Mateo 24, verso 15, que es cuando comienza el anticristo, la abominación desoladora en el templo de Israel y pone una imagen de él para que sea adorada. En ese momento, alrededor de ese momento, a nivel espiritual, los vencedores, el hijo varón, ha sido arrebatado a los cielos
le da una orden a Miguel para que Satanás y sus ángeles caídos ya no puedan operar más en la atmósfera que rodea la tierra, y por lo tanto los Satanás y los ángeles caídos junto con los demonios, todos estarán operando en la tierra sin acceso ya más a los aires durante esos 3 años y medio. Eso marca el comienzo de lo que le llega a Satanás. Así que usted tiene que decirme, hermano Oscar, tal vez yo no entiendo la totalidad de la escatología del asunto, pero yo quiero ser una mujer que tiene amores con mi marido, y yo quiero ser parte de este hijo varón vencedor, que es la parte fuerte vencedora de tu pueblo, que tú puedes utilizar para cerrar la era. Si usted captó eso de este compartir, yo estoy más que feliz. Yo estoy más que feliz. Señor, yo quiero ser parte de esta mujer que tiene amores contigo ahora. Yo quiero dar a luz este hijo varón. Fórjate. Yo quiero prepararme, Señor, para tu venida de esta manera. Y para que ustedes vean que Apocalipsis 12:4 es un ejemplo que se repite en la historia de la Biblia y que se volverá a repetir al final de esta era, tenemos 2 ejemplos. El ejemplo de Moisés, la letra A, y el ejemplo de el comienzo del Nuevo Testamento con el incidente relacionado a los hijos de Raquel y a todos los niños de 2 años para abajo que son asesinados por Herodes. Lo que se cumple en la visión espiritual, lo que vemos claramente en la visión espiritual de Apocalipsis 12, lo vemos consistentemente en la historia. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás es destruir el instrumento dispensacional. ¿Cuál es el instrumento dispensacional, hermano Oscar? El hijo varón. Pero si no tenemos la generación previa, que es una mujer enamorada de su amado, que lo ama, que tiene amores con él, al punto de ser impregnada en sus amores apasionados con su marido, con la simiente del hijo varón para poder darlo a luz, no somos parte de la historia que cierra esta era. Señor Jesús, amados, para eso estamos en las iglesias en el recobro del Señor. No permitamos otra cosa que no sea la Odisea, porque recuerden, perdonen, otra cosa que no sea Filadelfia. ¿Por qué razón? Porque de Filadelfia a la Odisea es tan sencillo como meramente entender estas cosas objetivamente, tener un conocimiento lleno, tener la despensa llena del conocimiento de la Biblia y sabernos todos los estudios vida y sabernos el estudio vida de Apocalipsis de delante al revés para adelante, pero no comer, digerir y asimilar la palabra del Señor. Ahí está el gran peligro que tenemos, mis santos queridos. Es un peligro tremendo. Es una línea fina irnos de Filadelfia a la Odisea. Filadelfia tiene poca fuerza y no niega el nombre del Señor. Se lo está comiendo diariamente al Señor. La Odisea no, la Odisea acumuló el mejor conocimiento. La Odisea es el recobro que se degrada. Tiene el conocimiento objetivo más descomunal que existe en la historia del universo. Puede conocer el ministerio. Tiene la despensa llena de conocimiento objetivo. Pero como hemos dicho anteriormente, los productos traen etiqueta de expiración, ¿verdad que sí? Usted va al supermercado y los productos le dicen, tiene que ser consumido para tal fecha, tiene que ser consumido para tal fecha. Si usted llena la mente del conocimiento más elevado de la verdad, que lo estamos trabajando aquí en estos mensajitos, en estas comuniones, si usted tiene eso, pero usted no se come diariamente los productos para comérselos frescos, se le cumple en usted lo que dice la palabra, la letra mata, mas el espíritu es el que da vida. Usted puede tener el conocimiento más objetivo, más elevado de la verdad, y si no se come la palabra del Señor, esas etiquetas van a expirar, y ese mismo conocimiento objetivo lo va a matar. Y no solamente eso, sino que a la luz del conocimiento que usted ha recibido, usted será juzgado en el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, que se lidera, pero es que yo te di a ti, tu generación recibió la verdad completa y absoluta. Los santos que estaban en 1800 o 1700 no tenían el entendimiento pleno de la verdad, pero tú lo tenías. Tú estabas en Filadelfia. Tenías que haberte comido esa palabra, cumplir con tu responsabilidad dispensacional de comerme y digerirme para yo poder producirte como un vencedor. Hermanas, esta es una gran advertencia.
Yo quiero cubrir aquí los ejemplos del Antiguo Testamento. Éxodo 1, 16 al 22, Moisés. Y ustedes saben la historia. Faraón le pone, ¿qué representa Faraón? Satanás. ¿Y qué es Egipto? El mundo. Y la gente tiene que ir a ganarse la vida, ¿a dónde? Al mundo. Hay que levantarse a trabajar. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en Éxodo 5 y 6, a los 480 años, antes de darle el ejemplo de Faraón y de los hijos de Israel en Egipto, le doy el ejemplo de Noé. Noé a los 480 años, según Génesis 5, se les dijo, mira, esto se volvió carne, la tierra se volvió carne, 120 años antes que yo destruya toda esta situación. Recuerden que la venida del Señor es como en los días de Noé. Pero si usted va a estudiar Génesis 5 y 6 y hace un poquito de matemática, se da cuenta que a Noé, a sus 480 años, se le reveló que el mundo iba a durar 120 años. 120 años va a tener esto. Pero es tremendo porque en el año 500 la Biblia dice que él comenzó a tener sus 3 hijos. Él se casó, él tuvo hijos, tuvo familia. Por lo tanto, él tiene que haber comprado, él tiene que haber vendido, él tiene que haber tenido un terreno para vivir, una casa. Noé llevó a cabo en la era en que le correspondía vivir todas las actividades legítimas propias de ser un ser humano. Casarse, comprar, vender, edificar, ¿cierto? O sea, no hay ningún problema con esas actividades humanas que son necesarias para la sobrevivencia humana. El problema es cuando nosotros nos dejamos engañar por ir en la búsqueda de esas necesidades humanas y somos absorbidos por el mundo, al punto que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nivel espiritual. Así que Noé en sus días se casó, tuvo hijos, tuvo familia, tuvo que tomar cuidado de sus muchachos, tuvo que trabajar, comprar y vender, pero él no fue usurpado. Él conocía el destino de la era. Así que él compró, él vendió, él trabajó para adquirir los materiales. Fíjense que en el contexto de Faraón en Éxodo capítulo 1, Faraón lo que hace es que le quita la paja, hace que el trabajo del mundo sea cada vez más demandante, más agotador, porque Faraón quiere mantener a ese pueblo en esclavitud. Si tú te dejas engañar por la apariencia del mundo, yo voy a tener una casa, yo voy a tener esto, yo voy a hacer otro, vas a ser robado y no te vas a dar cuenta de la venida del Señor y no vas a convertir el conocimiento objetivo de la verdad en comida para que tú y tu familia puedan ser preservados en el instrumento de transferencia a la próxima era, que es el arca. El arca hay que edificarla. Señor Jesús, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué vivimos una vida humana normal? Bueno, como Noé, para edificar un arca en el patio de la casa. Por lo tanto, para el mundo eso es locura. ¿Qué tú haces? Tú tienes una profesión, tú tienes esto, pero tú siempre, o sea, ¿quiénes son los que son como Noé? Pues los que llevan a cabo las actividades humanas normales, pero no se dejan usurpar, sino lo que generan su vivir, la crianza de la próxima generación, es para que nuestros muchachos participen en la edificación del arca. Yo no creo que Noé en su edad tenía la fuerza y la fortaleza para treparse en el tercer piso del arca, para edificarla, para calafatearla, pero había preservado una próxima generación. No hubo brecha generacional, aleluya, que podía edificar, podía entrar al trabajo directo de edificar el arca. Así que cuando llegó, ¿cuándo se empezó a edificar? Bueno, dentro del año 500 al año 600, porque en el año 600 es cuando viene el diluvio. Y de hecho, el arca se mantuvo abierto una semana a ver si alguien quería entrar. Y probablemente mucha gente que edificó el arca y que ayudó en la construcción bajo la supervisión de los hijos de Noé, dijeron, este tipo está loco, tú sabes, que debería haber construido el arca cerca del mar o cerca del río. Así, pero trabajaron, pero ninguno entró al arca. No se dieron cuenta. Santos queridos, ¿para qué estamos aquí? ¿Es legítimo trabajar, casarse? Claro que sí. ¿Llevar a cabo las actividades humanas? Claro que sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros estamos en el campo, somos como la mujer que está en el molino.
somos como los que laboran en el campo, pero uno será tomado y otro será dejado. Es decir, uno está edificando, manteniéndose en la experiencia diaria de comer, digerir y asimilar al Señor y educar a sus hijos, la próxima generación, y contarle la historia del Evangelio del Reino. Papito, mamita, estamos edificando un arca porque va a haber un momento donde va a haber un cambio de la dispensación. Y estamos edificando el instrumento que va a permitir que podamos ser transferidos a la próxima era. Yo espero que ustedes vean lo que estamos tratando de traerles con este asunto. No se deje usurpar por Faraón. Él le va a quitar la paja al ladrillo. Él va a tratar de hacer que todo este sistema sea agobiante y agotador para tratar de sacarnos de nuestro espíritu regenerado. Ok, el ejemplo de Éxodo 1, 16 al 22, el ejemplo de 4 grupos de mujeres que preservaron a este niñito, Moisés, para que pudiera ser preservado. Y ahí es bien interesante porque la palabra en la versión en inglés, un ark, fue un arca de papiro o una canasta de papiro. Ustedes saben, Faraón le dice a las parteras, tienen que matar o tienes que echar al agua, matar a todos los varones. En otras palabras, él quiere destruir la simiente que va a producir un Moisés. Moisés. Miren detrás de lo que está Satanás. Dentro de todos los miles de muchachos hay uno que se llama Moisés y ese es el escogido de Dios. Ese es el que va a producir el cambio dispensacional. Y ahí entran cuatro grupos de mujeres que son clave. Aleluya, hermanas queridas, que son clave, hermana, dígale a su vecina, que son clave para preservar la próxima generación. Las parteras, la hermana de Moisés, la madre de Moisés y la hija de Faraón. Vemos aquí todas estas mujeres protegiendo al muchachito y aquí, como sucede también en Génesis capítulo 5 y 6 con respecto a el arca que construyó Noé, también hay un arca de papiro, hay una canasta de papiro donde Moisés es preservado. No hay casualidades en la palabra del Señor. ¿Por qué razón, y fíjense ustedes, la maldad de Satanás es tan terrible? ¿Por qué razón Satanás quiere eliminar a todos los que están ahí, para eliminar a uno, para eliminar a Moisés? Y Moisés tuvo que pasar por su entrenamiento. Conocemos la historia de Moisés. Él tuvo que pasar por 40 años por el entrenamiento de tiempo completo en el desierto. Y cuando el Señor lo llama al fondo del desierto, le da varias señales para mostrarle, mira, Moisés, tú eres el instrumento, pero no eres tú, soy yo en ti. Y le muestra primero una zarza ardiendo. ¿Se recuerdan? Lo que significa que el fuego está sobre nosotros, pero nosotros no somos el combustible del fuego. Segundo, le dice, mete la mano, sale leprosa. Tú eres pecado. Usted y yo, hermano, somos pecado. Y le muestra una vara, que son nuestros logros humanos. Y la vara la tira al piso, es una serpiente. Educación, logros, dinero, trabajo. Eso, si usted no lo sabe agarrar, si usted se deja engañar por la era, es una serpiente que se lo va a comer. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermana, esta es una palabra a darnos cuenta lo que está pasando. Pero, aleluya, estas 4 grupos de mujeres preservaron a Moisés. Pasó por el entrenamiento. Después el Señor, cuando llama a Moisés, le muestra lo que es Egipto, el río Nilo, el río que suplía de la riqueza por la cual la gente iba a Egipto, de momento se convirtió en sangre. Todo lo que es este mundo, nuestros logros, es una serpiente. El mundo en el cual creemos confiar, sangre de muerte. Nuestra condición personal, lepra. ¿Qué somos en el mejor de los casos? Una zarza ardiendo, pero la zarza no nos usa de combustible. Hermano, ¿tenemos el fuego encima de nosotros? Claro que sí, pero necesitamos ser refrescados con esta visión. Finalmente, el instrumento dispensacional fue preservado. Moisés fue entrenado, aprendió las 4 lecciones de lo que verdaderamente era y finalmente fue factor para sacar al pueblo y transferirlo de Egipto a la buena tierra, aunque él no entró Josué y Caleb, pero fue instrumento de cambio dispensacional. El otro ejemplo que tenemos aquí, ya para ir cerrando esta sección, es el ejemplo, y lo estoy parafraseando. A veces podemos compartir en detalle algunos puntos, a veces tenemos que confiar que ustedes
los puedan masticar y trabajar. El segundo ejemplo es Mateo 2, 14 al 18. Mateo 2, 14 al 18. Y Mateo 2, 14 al 18 está dentro del contexto de la visión que recibe José de llevarse a María y al Señor, llevárselos a Egipto. Y eso tiene un trasfondo, queridas hermanas. Y dice el verso 16, entonces Herodes, airado por haber sido burlado por los magos, se airó y envió a los hombres para matar a todos los niños en Belén y en su frontera de 2 años o menos, conforme al tiempo que los magos de manera precisa habían determinado. Eso nos muestra la maldad perniciosa de las tinieblas, que es el mismo ejemplo que vemos con Faraón en Egipto. Herodes es un representante de Satanás, así como Faraón es un tipo de Satanás. A él no le interesa si él tenía que matar a todos los hijos en Belén de 2 años para abajo, con tal de matar al factor de cambio dispensacional, Señor Jesucristo. Pero la visión vino y Josué se llevó ¿a quién? Se llevó a María y se llevó al niño a Egipto para que se cumpliera la palabra profética de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando él regresa, José tiene temor de la situación en Jerusalén y se va ¿dónde? Se va donde había salido originalmente. Se va a Nazaret de Galilea y finalmente cuando el Señor comienza su ministerio, él se mueve de Nazaret a Cafarnaúm, al pie del lago del mar de Galilea en el norte. Yo tuve la oportunidad con la hermana María de visitar Capernaum en el año 2014. Y allí en la villa están los nenes, los muchachos traviesos, los pescadores, están los discípulos, lejos de la religión de Jerusalén. Pero vemos aquí, cierro el punto ahí, vemos aquí, amados, queridos, preciosos, que el Señor, que el principio de Apocalipsis 12, verso 4, está presente con Noé en Génesis 5 al 6, con Moisés en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, verso del 1 al 10, y lo tenemos presente en Mateo 2, del 14 al 18, con los hijos de Raquel, es decir, todos los niños de 2 años para abajo, para tratar de destruir al hijo varón, al factor de cambio de la era. Todos los eventos están diseñados porque Satanás sabe que como único él puede prolongar el que comience. El comienzo del fin para él es tratar de retrasar la producción del factor de cambio dispensacional. Leo algunos puntos aquí porque me dejan la embocadura para seguir luego con en el punto 3. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, Éxodo 1, 16 al 22 y 2 del 1 al 10. Y ahora voy a insertar un concepto espiritual muy importante que es medular a esta comunión. Dice ahí, el propósito del aión es intentar destruir el factor de cambio dispensacional. Yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias y marquen Efesios capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2 de Efesios es un versículo crucial para entender lo que vamos a cubrir en el punto 3. Dice aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como nota el calce, la palabra desobediencia ahí significa desobediencia y rebelión perniciosa. Es una rebelión perniciosa. No es meramente que yo me opongo, sino que me opongo y me opongo de frente. Pero ahí hay unas palabras que si no las vemos en su significado en el original, perdemos mucho de lo que el Pablo está queriendo decir. Dice que los que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo. Esa palabra corriente en griego es aion, A-I-O-N, y es el siglo o la era actual. En las cosas es el arreglo visible que tenemos alrededor de naciones, de la sociedad, de los sistemas económicos,
de cómo se desenvuelve físicamente la vida que nos rodea, las cosas físicas. Son las características de la era actual. Cada era tiene unas características. ¿Y qué dimos ahorita? Que la era es, yo le llamo la fachada visible del esquema de las tinieblas. Ahí es donde nos tenemos que levantar a trabajar, vida familiar, las acciones económicas que tenemos que llevar a cabo. La vida humana está dentro de esta fachada visible o el siglo. Y Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo, La palabra mundo ahí es cosmos. Volvemos, corriente es el aión, es la parte visible, es la era actual, donde usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana a trabajar, hay un sistema económico, hay un gobierno, hay todo un sistema humano que tiene unas características, una fachada, que es influenciada obviamente por la parte invisible. Por eso Pablo dice, la fachada visible o el siglo visible del cosmos invisible. Aquí tenemos una cosa, una entidad que tiene un elemento invisible que es el cosmos. Y en ese cosmos, en la atmósfera de ese cosmos, de manera invisible, en la atmósfera baja, opera Satanás, los principados y las potestades. Y en la tierra están los demonios y los hombres y mujeres y los gobiernos que se alían con esa esfera invisible. Y la fachada visible es lo que vemos, pero que está gobernado por esa esfera visible donde Satanás es el príncipe de este mundo y donde Satanás gobierna, engaña, manipula la situación mundial con el propósito de que aparezca el hijo varón, de que la mujer dé a luz el hijo varón. Volvemos de nuevo. Fachada visible, lo que vemos, lo que experimentamos visiblemente, el aión, el siglo. La parte invisible que gobierna la parte visible, el cosmos satánico, donde está Satanás, principados, potestades, y en la tierra los demonios operando. Tenemos la fase invisible que gobierna la fachada visible. Ese es el entorno a nivel invisible y visible que nos rodea. Por eso dice la letra C, el aión o la era es la parte visible, el cosmos es el aspecto invisible. Con eso y con los ejemplos que le hemos dado, Apocalipsis 12, verso 4, Génesis 5 y 6 con Noé, la situación de Moisés en el libro de Éxodo, la situación del Señor con respecto al asesinato de todos los niños de 2 años para abajo en Mateo 2, y la definición de que el cosmos es la parte invisible donde opera el enemigo y que gobierna, influye la parte visible que es el siglo, es decir, el aión, la fachada visible donde se mueve nuestro ser, vivimos nuestra vida. Con esa definición terminamos aquí y lo dejamos como preámbulo para entrar entonces en la próxima sección y terminar en la tarde la comunión que estamos teniendo. Pasamos la bola para el lado de allá. Gloria al Señor.